Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento vamos a hablar de algo muy importante. Yo sé que casi llegamos al tercer mes de este año. Muchos quizás no tenemos empleo aún o estamos en búsqueda de ese cambio de empleo, pero ¿cómo nos preparamos psicológicamente para esto? Hoy lo sabremos acá con nuestra doctora Alba Ronis, quien siempre nos trae temas tan relevantes en nuestro día a día, y por supuesto a usted le invitamos a que esté pendiente de nuestras redes sociales. Nosotros estamos como Canal 10 Nicaragua para que perfectamente ahí nos pueda dejar su pregunta y saber cómo tener una entrevista de trabajo completamente exitosa. Buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Andureña. Bueno, este es un tema que nos atañe a todos, ¿verdad? Porque muchísimas personas que andan buscando trabajo, muchas veces con tal de tener un trabajo, no importa dónde, cómo, y entran con mentiras, fingiendo, porque necesitan el trabajo, pero no los hace feliz. Y tarde que temprano, como que no encajan, no es la persona que está ajustada al puesto y terminan o despidiéndolo o terminan renunciando. Y a veces ese empuje de querer encajar conlleva a la persona a perder tiempo que puede estar buscando donde sí encaja según la cultura, según el puesto, según las funciones, según las capacidades, según la actitud y la aptitud. Actitud con C y aptitud con P, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son importantes que sea de los dos lados, que el puesto sea acorde a la persona y que la persona realmente esté acorde al puesto. Perfecto, sabemos que siempre hay muchísimas dudas, ¿verdad? Principalmente en la juventud, y por eso a nosotros en esta conversación quiere unírsenos también Alejo Estrada y también Xochitl Cristina, quien tiene algunas dudas, algunas preguntas para usted, doctora, que obviamente están relacionadas con este tema, y sabemos que ustedes que nos están viendo también las tiene. Adelante, muchachos, queremos escucharlos. ¿Cuáles son esas preguntas que ustedes tienen para la doctora Alba Ronis? Escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctora? ¿Verdad? ¿Qué tal, Alejo? Platicando, debatiendo cómo fue nuestra primera entrevista, cómo se vivieron esas cosas, pero yo siempre tengo duda bastante en la parte del lenguaje corporal, ¿verdad? ¿Cómo tengo que estar frente a la persona de la entrevista, así con los brazos juntos o estáticos? O si lo estoy moviendo, ya mover eso... los pies, o quedarme así, o sea, es bien complicado. O si estoy muy nerviosa, eso ya no me van a contratar por eso. Sí, importante. Sí, yo creo que es importante. A veces nos preocupamos muchísimo por ese tipo de cosas que es súper valedero, pero a veces nos preocupamos o nos sobrepreocupamos únicamente por eso. ¿Cómo voy vestido a una entrevista de trabajo? Hay personas que se exageran y desde entrada están descalificados. ¿Por qué? Porque vemos que una persona totalmente maquillada, con un saco hasta acá, con una camisa, como que tal va a dar una conferencia. Y eso denota inseguridad en la persona, porque está queriendo forzar una imagen que quiere decir que no es. Porque si la persona se preocupó exageradamente, significa que no va a ser muy sostenible. Entonces, esa es una de las cosas que se necesitan ver. La otra es, como decía Alejo, la postura. ¿Cómo estoy yo relajado? Porque en una entrevista de trabajo, como se los decía, es ponernos de acuerdo entre un puesto y una persona. Entonces tiene que estar lo más relajado posible. Que la persona quiera saber de qué se trata, cuáles son las condiciones del trabajo, cuáles son los requisitos para el trabajo, cuáles son las actitudes y aptitudes que la persona necesita tener en ese trabajo. Entonces, creo que sí es valedero, ¿verdad? Y mientras más relajada la persona esté, más natural, mucho mejor. Perfecto. Sin caer en el otro polo, ¿verdad? Que vamos a llegar como que vamos a una fiesta. Muchas personas llegan a una entrevista de trabajo con unos descotes espantosos, o varones con short, con chinela, y eso también denota el desinterés que tiene por su apariencia. Imaginémonos por el desarrollo en el puesto. Estar ahí como una línea intermedia. Claro. Ni mucho ni más. O sea, creo que ni mucho ni menos es la cosa. Exactamente. Es importante eso. Pero también a veces en entrevistas siempre hay una pregunta muy importante. Ya Xochitl nos va a decir que creo que a todos nos ha pasado y no sabemos mucho cómo responder. Adelante, Xochitl, te escuchamos. Doctora, también otra de las preguntas que mucho se nos hace cuando hacemos una entrevista de trabajo es ¿qué salario esperas ganar? ¿Cómo contestar esta pregunta? Y es que en realidad a veces nos agarran movido porque... Tu expectativa salarial. Exacto, tu expectativa salarial. Y creo que esto sí sería más en parte a la persona que tenga que investigar en cuánto andan los salarios en ese puesto, el tipo de cosas que tiene que hacer, entonces para saber si está pidiendo un salario relativamente bueno o en realidad está exagerando, porque a veces como que los tratan
de hacerlo sentir mal, de decirle que estás esperando tanto salario o si estás empezando. O sea, ¿cómo contestar esta pregunta sin que caigas en que estás bajando lo que vos esperás de ganar y sin que tampoco le exageres al empleador? Xochitl ha hecho la pregunta muy clave y me pasa a mí muchísimo, por ejemplo, cuando estoy haciendo entrevistas de trabajo, cuando estoy haciendo contrato, ¿verdad? Cuando tengo la responsabilidad de contratar gente, que muchas personas, esa es la pregunta de cajón, ¿qué expectativa salarial usted tiene? ¿Cómo usted se ve en la empresa desarrollándose y hasta dónde está su sueño personal? Y con respecto al salario, es importante hacer la tarea que acaba de decir Xochitl, que es investigar cómo anda la industria, el salario del puesto en la industria. No es lo mismo, por decir, una persona que está en un puesto de caja en un restaurante que en una empresa, que en una transnacional, por ejemplo. Entonces, según el rubro de la empresa, el puesto va variando. Entonces, el darnos la tarea de investigar cómo andan los salarios es importante, porque usted se va a ubicar y la persona se da cuenta que usted investigó antes de llegar ahí. Es importante conocer la misión, la visión, el giro del negocio, más o menos la dinámica de lo que es importante para la empresa y sobre todo, a veces nosotros llegamos y decimos, ok, o la persona llega y comienza a decir, mire, llevan las preguntas, mire, vengo listo para contestar todas las preguntas. Los invito a que también pregunten. Es importante preguntar de qué se trata y qué es lo que hace. Mientras más pregunta el candidato, se denota más interés en el puesto, más interés en desarrollar bien ese trabajo que se espera que la persona haga. Esperando, doctora, en el caso de lo que es la expectativa salarial, en este caso, ¿qué es recomendable decir? O sea, voy a ganar este rango de salario, a ser muy cercano a lo que están pagando, intermedio, o cómo hacemos en ese caso, porque quizás el empleador puede decir, no, me está pidiendo demasiado dinero y no puedo pagártelo. Pero también está el otro punto en el que si es muy poco para vos como trabajador, obviamente no va a ser algo positivo ni tampoco beneficioso. Yo creo que es bien importante que una vez que hagamos la investigación, hablemos con la honestidad. Mi rango de expectativa es este, después de haber investigado el giro y en la posición, ¿verdad? Cómo andan más o menos los salarios. Hablarlo claramente y no tener miedo, decir, es que van a decir demasiado, porque así como usted se vende, así lo van a comprar. Si yo le digo, ¿sabe una cosa? Es que conmigo, el mínimo está bien para mí. ¿Sabe qué estoy denotando? Inseguridad en mi desarrollo. Quiere decir que yo también voy a hacer el trabajo mínimo para esa empresa. Entonces, si usted no se valora bien, si usted no está claro qué es lo que usted merece recibir según el rango de la industria, entonces usted mismo se está corriendo de la empresa. Entonces tenemos que ser lo más honestos y decir lo que queremos ganar o lo que creemos que es justo, con la apertura de poder ser negociable, ¿verdad? Porque no sabemos cómo puede ser para la empresa. Y sobre todo decir, bueno, me parece bien si ustedes miran un salario en este rango, ¿verdad? No digamos tanto, sino el rango, con expectativa de ganar por producción. Eso le deja claro a la empresa que usted está comprometido a triunfar, o sea, a dar el máximo para poder tener un salario lo más correcto y lo más ajustado a la capacidad que usted tiene. Entonces es muy importante dejar entrever esa parte donde mi trabajo va a hablar por mí. Sí. Cuando yo digo, ok, el rango, está entre el rango, no me importa comenzar con el más bajo, siempre y cuando se me reconozca el trabajo en mi desarrollo profesional. Ahí estoy diciendo, yo voy a dar mucho más de lo que ustedes esperan. Además de eso, teniendo obviamente un ingreso sobre eso. Claro. Obviamente. Perfecto, doctora. En el caso, por ejemplo, sabemos que muchos llegamos a las entrevistas y, o sea, la ansiedad, los nervios son cosas que a nosotros, lamentablemente, muchas veces nos manejan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Cómo hacemos nosotros frente a eso? Anduriña, porque le ponemos, le ponemos un peso demasiado emocional, sobrepensamos las cosas y le ponemos como que es determinante esa entrevista para yo tener éxito o no. No, no es cierto. Es una entrevista más y no pasa nada. Voy a ir a buscar aquello que me llene, tanto personal como profesional como económico, y ver toditas las expectativas. Una de las preguntas es, a ver, ¿qué es lo que ustedes están esperando de ese puesto? ¿Hay carrera para ascender a ese puesto? ¿Qué pasó con la persona que estuvo anterior? ¿Se fue? ¿Lo despidieron? ¿Lo ascendieron? O sea, todas esas preguntas
son importantes a la hora de que vamos a hacer una entrevista, porque dejamos claro cuáles son nuestras expectativas de crecimiento y nuestra autoestima. Ahora, en la actualidad, las empresas no están buscando tanto a sabelotodos, están buscando personas que tengan habilidades blandas, personas que tengan actitud hacia el trabajo. Entonces, si nosotros nos tensamos y sobrepensamos las cosas y llegamos nerviosos, podemos dar un mensaje que no va a ser productivo. Es importante aprender a relajarnos, a entender que yo estoy interesado o interesada en conocer ese puesto para saber si soy yo la persona adecuada. Entonces, y no como me lo den o no me lo den, me lo dan, no me lo dan y lo voy a perder y tal vez, no. Este es un momento donde yo quiero saber si esta es una oportunidad para mí o no, de la manera más relajada y más tranquila. No, a veces también hay muchísimas dudas, ¿verdad? O más bien nos ponemos dudosos a la hora de responder una pregunta y muchos también sugieren, ¿sabes qué? Es bueno que vos prepares una lista de posibles respuestas ante pregunta. Totalmente. ¿Eso es positivo? ¿Es algo que debemos hacer, doctora? Es total y absolutamente, sin tener que llevar la camisita de fuerza, que tengo que contestarlas todas para que vean que yo todo lo sé. No. Una persona que pregunta y pregunta demasiado o que siempre está respondiendo sin que se le pregunte, es una persona que está denotando demasiada ansiedad. Y una persona ansiosa es una persona que puede estar escondiendo mucho, que aprendió al tubo las preguntas y no está disfrutando esa plática. Mientras más relajadas se encuentran las dos personas, mientras más cómodas están en esa entrevista, va a ser mucho más exitosa esa entrevista. O sea, yo le tengo que hacer sentir a mi interlocutor ese sentido de confort a esa persona que me está entrevistando y yo sentirme cómodo. Y eso es súper básico y clave. Entonces, para eso, tengo que ver a la otra persona como el profesional que es, igual que yo, que estamos haciendo una transacción donde es ganar, ganar. Entonces, si yo veo que la otra persona está en el mismo nivel que yo, porque somos profesionales que queremos tener ese trabajo, vamos a poder relajarnos y vamos a poder verlo desde otra óptica. Nunca vea a la persona que está entrevistándolo con demasiada autoridad, porque si no, la tensión, el estrés, la ansiedad, se lo va a comer, lo va a poner temblando y no va a poder contestar de manera tranquila las preguntas que necesite contestar, ni va a poder hacer preguntas que necesita saber del puesto. Estar entonces de una manera segura, pero tampoco vernos autoritarios o demasiado seguros, algo que no exagere, obviamente, porque eso nos puede ser contraproducente para nosotros a la hora de que nos contraten. Totalmente. Cuidemos cómo nos vestimos, de hacer un equilibrio. Cuidemos la postura, ¿verdad? Lo que es la comunicación no verbal. Tratemos siempre de escuchar antes de hablar, porque a veces andamos con las preguntas que yo se me olvida, entonces tengo que decirlas como ráfaga. No, eso no es saludable en una entrevista. Es importante dar pausa con tranquilidad, con una verdadera curiosidad de lo que quiero saber para ver si yo puedo y con honestidad. Muchísimas personas ponen cosas que no son para poder obtener el puesto. No hacer. Y exacto, ponen, es que yo hice esto, yo estudié tal cosa, yo tuve la experiencia y a la hora de la hora, obvio que se van a dar cuenta que no, porque a la hora de la práctica, la persona no va a poder responder a como dijo en la entrevista. Y recordemos que todita la información que nosotros ponemos en un currículum es sujeta a confirmación. O sea, van a llamar a las personas, van a ver los títulos, van a buscar las constancias, van a llamar a las empresas. No es cierto que a veces decimos, ni van a llamar, me van a dar el trabajo. No. Van a corroborar esa información porque la persona que entra a cualquier institución, a cualquier organización, recordemos que puede o hacer que la institución crezca o puede hacer muchísimo daño adentro. Entonces, ahora se está llevando a cabo una rigurosa revisión de cada uno de los candidatos a puestos dentro de una empresa, porque la estabilidad es bien importante. Se pierde demasiado. Hay muchos estudios donde se ha corroborado que la curva de aprendizaje en las personas que están entrando a los trabajos se pierde tiempo, dinero, esfuerzo y atrasa el trabajo. Entonces, en dinero, es un montón de dinero lo que se lleva cuando una persona que entra no es la persona que va a quedarse en el trabajo. Entonces, es doloroso y se incurre en gasto
tanto para la empresa como para la persona que está haciendo la entrevista, porque cuando no pueda hacer o desarrollar sus funciones, eso va a golpear su autoestima y va a manchar más su currículum. Perfecto, doctor. En el caso de los ejercicios previos, ¿hay ejercicios psicológicos claro, que nosotros podemos hacer para prepararnos, obviamente, frente a esta entrevista de trabajo? Total y absolutamente. La previsualización es importante, o lo que le llamamos, pues, comenzar a hacer la práctica como que tal ya estuviera la persona ahí. Y aprender a respirar, a enfocarse en qué me interesa, leer sobre la empresa. Ahí las redes sociales pues están a la orden de cada uno de nosotros. Podemos conocer la misión, la visión, para saber cuál es la cultura de esa empresa y poder ajustar, o sea, lo que necesita con esa empresa y viceversa. Entonces sí creo que es importante hacer la práctica de las posibles preguntas, de las posibles respuestas que podemos recibir y cómo las vamos a manejar. Entonces, si hacemos el ejercicio, eso que a lo que le tengo miedo lo hago natural, lo hago como algo que yo conozco, como una experiencia previa. Entonces va a fluir de la mejor manera. Entonces no voy a sentirme cohibida ante otra persona si logré hacer el ejercicio antes de esa entrevista. No, y ahora lo que está pasando también, doctora, es de que para algunos puestos o algunas empresas también hacen lo que son exámenes psicométricos. Sí. Coméntenos un poquito sobre cómo prepararnos para esto, porque obviamente al final están evaluando tus cualidades, tus aptitudes. Sí, tristemente mucha gente cree que solamente no se va a dar cuenta la otra persona, por ejemplo, cuando tienen que contestar y están con el teléfono viendo las preguntas o las respuestas en Google o en el Internet. Sí, nos damos cuenta, porque también dentro de las preguntas hay preguntas de validación que es la misma pregunta de maneras diferentes en diferentes momentos, y ahí nos damos cuenta si la persona está mintiendo o no. Hay preguntas para ver si es mentira o no. Y hay dentro de aunque es un link, ¿verdad? Todas las computadoras tienen una cámara y nos van tomando fotos a través que vamos contestando. Entonces, si la persona tiene un celular, desde ahí se ven los antivalores. Entonces, no hagamos trampa, les invito a no hacer trampa, porque eso más bien va a hablar de usted como alguien no grato, que si la probabilidad, hay muchas empresas que dicen, ok, yo ando buscando esto, pero con la mitad que vos sepas, me interesa si tenés la actitud positiva, porque queremos gente que quiera aprender, queremos gente que quiera aportar, que tenga ese espíritu de crecer y hacer crecer la empresa. Entonces, si usted desde entrada quiere saberlo todo y porque cree que se lo sabe todo, tiene una actitud negativa en contra de los valores, de hecho, las empresas no van a ver su entrevista como una opción para la empresa. Las principales recomendaciones, una vez que ya nos dicen, tenés el puesto, puedes venir mañana, ¿qué puedes hacer en ese caso? Porque a veces te dicen, sí, sabes que venís mañana, y quizás tenés tu trabajo y te dicen de que no te pueden esperar esos 15 días. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Porque creo que también podrían decir ellos que si vos decís, está bien, pero podrías quedar también como una persona irresponsable. Exactamente. ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que es bien importante. De todas maneras, si usted ya tiene un trabajo o lo puso como que tenía el trabajo, van a llamar para preguntar por qué se fue y en qué condiciones. Entonces, si usted se va irresponsablemente o a veces en la entrevista, pero usted está trabajando, sí, estoy trabajando, pero yo lo necesito para mañana. Ok, no se preocupe, yo vengo. A mí me denota que esa es una persona que me va a dejar botado el trabajo también, ¿verdad? Entonces, si la persona es bien valorada en la entrevista y hay que tomar 15 días porque necesita entregar el puesto, va a decir, ese tiempo va a ser mucho más valioso si usted lo respeta para la otra empresa que al no respetar y que por cumplir viene mañana, porque denota desde entrada que no va a ser una persona que van a ascender con mucha facilidad, sino que van a tapar el hoyo mientras lo necesiten, pero no va a haber una oportunidad de darle más responsabilidades por el miedo que cuando usted se vaya, usted deje ese puesto también en el aire. Entonces, es importante que la otra persona se dé cuenta los valores que usted tiene, de cómo es responsable con el trabajo que tiene. Otra de las cosas importantes, que gracias a eso, por la pregunta, porque también cómo hablamos de los trabajos de donde venimos. Sí. Ay, no, es que viera qué horrible, y verás que fíjese que esto, fíjese que... Cuando nosotros hablamos mal del trabajo anterior, sépalo que el que me está entrevistando sabe que yo voy a hablar mal de él también y de esta empresa a la que estoy entrando. Entonces, cuando nosotros damos más información
de la que es necesaria, nos denota que si es chismoso, que si le gusta bastante sabotear a los demás, que si hace bypass con su jefe, que si siempre está lamiendo, como decimos, las botas, que anda como le decíamos cepillo, o como, no sé el nombre, pero se denota todo ese tipo de cosas en una entrevista. Así que tengamos mucho cuidado con lo que compartimos y el ser responsable, el ser ético, el saber tener sigilo de donde hemos venido nos va a dejar un buen sabor en las entrevistas y una mejor evaluación. Nada más de eso es que te pueden preguntar, pero ¿por qué te quieres cambiar de trabajo? Esa es una de las preguntas más comunes. Entonces, cuando eso pasa, ser honesto sin entrar en detalles que pueda poner en mal la empresa de donde vengo. ¿Qué puedo responder? ¿Quiero un mejor salario? ¿Quiero sí, crecer más? ¿Quiero una más, de experiencia? Estoy explorando una nueva posibilidad por una situación incómoda en la que estoy pasando en este momento y pues quiero ver si es posible optar a otra empresa. Y ya, es posible que me esté peleando con mi jefe, que mi jefe no me valore, todo lo que ustedes quieran. Pero el poder decirlo de una manera sin tener que caer en el chisme va a ayudar a que la otra persona lo perciba de la mejor manera. Excelente. Sus últimas recomendaciones, yo sé que usted nos ha venido contando muchas, pero ya lo último para obviamente estar preparados psicológicamente para esa entrevista de trabajo. Muchísimas gracias. Yo creo que es bien importante practicar, o sea, antes de una entrevista. 2, cuidar la imagen, cuidar la postura, ni desparramado ni en total. Cuidar el tono de voz con el que hablamos, porque en el tono denotamos o ansiedad o preocupación o frustración o mentiras. Siempre ver a los ojos al que me está entrevistando, ver a la cara es fundamental y contestar con honestidad. La otra persona se va a sentir más cómodo cuando usted diga, ay, qué pena, eso todavía no lo sé, pero si usted me explica, no he tenido esa oportunidad, pero me encantaría tener la oportunidad de aprender, porque me gusta muchísimo por esto, pero la tranquilidad y la honestidad es más valorada en las entrevistas que los saberes. Y si usted no tiene algo en el currículum, sea lo más honesto posible. No lo sé, no lo tengo, no lo estudié, no practiqué, y para que la otra persona pueda sentir esa honestidad. Y investigar bastante sobre la empresa a la que va a hacer la entrevista. Eso le va a dar un plus en la entrevista, porque la empresa se va a dar cuenta de que usted es una persona que investiga, que conoce, que indaga para tener los mejores resultados. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Albarroni, por esa información tan importante, y esperamos que ustedes la tomen en cuenta si está pensando en cambiarse de empleo, si todavía está en búsqueda de empleo, que son tips que a usted le van a ayudar a conseguir ese nuevo trabajo. Nosotros así nos vamos a un corte comercial, recordándole que en pantalla aparece el contacto telefónico de la doctora por si usted tiene alguna duda. Ya regresamos.